tardes, queridos amigos, ¿cómo están? Hoy jueves 15 de enero, programa número 80. Jueves 15 de enero 2026, en esta gélida tarde. No, me equivoqué de adjetivo. Gélida es en Praga, porque ustedes saben que en Praga el fin de semana hubo 16 grados bajo cero. La ciudad estaba blanca de nieve. Así que los chicos de Parabién esquiando, haciendo, como decimos nosotros, culo patín con trineo y sin trineo, en pleno Puente de Carlos. Pero no, acá la realidad es otra. Bien, como les decía, produce y conduce quien les habla, Ana Yancu, aquí en esta cálida Buenos Aires que nos toca vivir. Dicen que la tormenta ya viene, así que, bueno, la esperamos. Nuestro objetivo sigue siendo hacer conocer la República Checa y su cultura en todas las formas posibles, establecer una relación más cercana con los miembros de la comunidad checa y sus descendientes y, por supuesto, con todos los amigos e interesados. Los canales de comunicación, tenemos el grupo en Facebook, Primavera de Praga en Buenos Aires 2020, no tienen más que solicitar la inscripción. Y para comunicarse con el programa, por favor enviar mail a centroculturalcheco@hotmail.com. Repito, centroculturalcheco@hotmail.com. Algunos me han consultado si hay algún teléfono para llamar en vivo. Próximamente coordinaremos para habilitar un número de teléfono. Avisos parroquiales, estamos en el medio de enero. Actividades culturales checas no hay, por lo menos que sepamos que hayan llegado a nuestros oídos. En el rincón de la abuela, Babichin Koutek, algo que no es leyenda, y se trata de la bula de oro de Carlos IV. Antes de comenzar a leerles de qué se trata, quería aclarar que una bula, es lo que se denomina como una ley, y originalmente surge como una ley papal, o sea, en el Vaticano. Eran decretos que antiguamente los firmaba el Papa, no sé si hoy aún lo hace de esa manera, y la bula no era otra cosa que una pequeña pelotita de oro. Por eso se habla de bula de oro. Y es la ley sobre algo que decreta o reglamenta. Se conoce también como la bula siciliana. Esa es otro nombre con el que lo pueden ubicar, pero bueno, la bula de oro a la que yo me refiero y que nos interesa a los checos, se firmó el 10 de enero de 1356. Recordemos que en 1348 se funda la Universidad de Praga, la Universidad Carolina, 1348. 8 años después, la bula de oro de Carlos IV, que contiene 23 capítulos, es toda una ley, fue aprobada en la Dieta romano-alemana de Nuremberg y parcialmente en Metz el 25 de diciembre de 1356. Esta ley imperial fundamental estableció nuevas reglas para la elección de los reyes romano-alemanes, el principio de subordinación de la minoría a la mayoría. 4 de los 7 votos electorales de los electores eran ahora suficientes para elegir a un candidato, el pleno acuerdo, consenso, que anteriormente se había requerido. Al mismo tiempo, el estatus legal de los electores cambia fundamentalmente, se convierten en una especie de consejo asesor del rey romano alemán. En la relación entre el Estado checo y el Imperio, la bula confirmó su independencia
y posición privilegiada única, a diferencia, por ejemplo, de Sajonia, Brandeburgo o el Palatinado. Los checos elegían a su rey ellos mismos, sin interferencia extranjera, y el rey checo recibió el primer lugar entre los electores seculares. Ahora comprenden por qué lo recordamos, y de ahí la independencia. Toda una dinastía o varias dinastías de reyes surgen, de reyes checos, surgen a partir de esta bula de oro denominada de Carlos IV, porque era el rey que regía en aquel momento. Algunos príncipes imperiales, la rama bávara de los Wittelsbach y los Habsburgo, casualmente, se negaron a reconocer la bula de oro. Vaya a saber por qué. Las principales disposiciones del código estuvieron vigentes hasta la disolución del Sacro Imperio Romano Germánico en 1806. Es interesante que en caso de extinción de los descendientes varones, de acuerdo a la bula de oro, el trono checo era regido por la sucesión femenina. Recuerden, 1356. Era interesante que los electores debían saber no solo alemán e italiano, sino también checo. O sea que el idioma checo estaba incluido en la reglamentación de la bula. Paradójicamente, la bula de oro fue escrita solamente en idioma latín. Y continuando con el programa anterior, donde homenajeábamos a Bohuslav Martinů, y dada la inmensidad de y versatilidad de sus composiciones, hoy continuaremos con 3 obras más, pero en este caso en Martinů y el jazz. Les recuerdo que Bohuslav Martinů vivió entre 1890 y 1959, que falleció en Liestal, Suiza, muy enfermo, y que se lo considera el principal compositor checo de mediados del siglo XX y el cuarto pilar de los compositores checos. Martinů tuvo un destacadísimo lugar en la composición de sinfonías, en la composición de ballets. Realmente fue muy versátil, y en el jazz se destacó con obras realmente innovadoras. Una de ellas se llama Le Jazz, es Halbrecht 168, y la escucharemos en la interpretación de la Orquesta Sinfónica de Jóvenes de Brno bajo la batuta de Radek Hrbáček. 4 minutos 59.
Acabamos de escuchar Le Jazz de Bohuslav Martinů, Halbrecht 168, en la interpretación de la Orquesta Sinfónica de Jóvenes de Brno, bajo la batuta de Radek Hrbáček. Continuando con el jazz, hay una pieza que es realmente ya muy destacada y clásica dentro del jazz, de Bohuslav Martinů, que compusiera entre 1927 y 1930. Me refiero a la Revue de Cuisine, la Revolución en la Cocina. Es una jazz suite y también ballet en un acto. Escucharemos de esta el primer movimiento, Charleston, en la interpretación de la Prague Symphony Orchestra con Karel Drouhý, Jiří Formáček y Václav Junek como solistas. 2 minutos 33. De la Revue de Cuisine, Jazz Suite y Ballet en un acto, Halbrecht 161 de Bohuslav Martinů, acabamos de escuchar el primer movimiento, Charleston, en la interpretación de la Prague Symphony Orchestra con Karel Drouhý, Jiří Formáček y Václav Junek como solistas. Completando este pequeño espacio que hemos dedicado a Martinů y el jazz, escucharemos una obra que no se escucha con frecuencia y que fue compuesta para trompeta y piano, la sonatina para trompeta y piano, Halbrecht 357 de Bohuslav Martinů, es una obra compuesta ya en los últimos años, o sea, una obra más madura, y en este caso la interpretación es de Juraj Bartoš en trompeta y Ladislav Fansowitz en piano. 7 minutos 31.
Acabamos de escuchar Sonatina para trompeta y piano, Halbreit 357 de Bohuslav Martinu, en la interpretación de Juraj Bartoš en trompeta y Ladislav Fansowitz en piano. Y con esta obra cerramos el capítulo Bohuslav Martinu por un ratito. Cipreses es un ciclo de 18 canciones compuestas en 1865 por Antoni Dvořák, que viviera entre 1841 y 1904. Cipreses, como le decía, en su registro B.11, es una selección de poemas basados en los poemas justamente de Gustav Fleger-Moravský de su colección homónima. Bueno, hablar de Antoni Dvořák nos llevaría a varios programas, pero ustedes ya lo conocen. Entonces, en su música de cámara escribió muchas canciones. Este ciclo original de 18 canciones, porque él después este ciclo lo va a adaptar para cuerdas y lo reduce también con el nombre de Cipreses, pero de 12 canciones. En este caso son canciones para voz solista y piano, basadas, como le dijera, en los poemas de Gustav Fleger-Moravský. Por otro lado, Pavol Březlík, tenor nacido en 1979 en Čadca, Eslovaquia, fue nombrado cantante joven del año en 2005 por los críticos de la revista Open Welt. En el año 2000, ya había ganado el primer premio en el concurso Antoni Dvořák de la República Checa. Este tenor cuenta con un frondoso repertorio, frondoso y variado. Ha actuado en el Metropolitan Opera House, en distintos lugares en Europa. Cuenta en su repertorio primeros roles y complicados de distintas óperas. Realmente es un cantante de porte. Hoy lo vamos a escuchar en estas canciones íntimas, en 2 canciones del ciclo Cipreses, como les decía, de Antoni Dvořák B11. Entonces, en primer lugar, vamos a para que ustedes puedan admirar el tono de su voz, realmente algo sobresaliente. Del ciclo de canciones Cipreses, vamos a escuchar Tus canciones ardientes, así se titula la canción, en la interpretación del tenor Pavol Březlík y Robert Pejanec al piano. 2 minutos 41.
Acabamos de escuchar en la interpretación del tenor eslovaco Pavol Březlik y al piano Robert Pehanek, Tus canciones ardientes del ciclo de canciones Ciprese de 11 de Antonín Dvořák. Continuando con los mismos intérpretes y de la misma composición de Dvořák de canciones cipreses, otra canción que se titula En ese dulce poder de tus ojos. 2 minutos 29. Acabamos de escuchar En ese dulce poder de tus ojos, canción del ciclo de canciones cipreses de Antonín Dvořák, en la destacada interpretación del tenor eslovaco Pavol Březlik y Robert Pehanek al piano. Y ahora, como la música abarca muchos instrumentos, no solamente la trompeta, en este caso el piano, la voz, primer instrumento más antiguo, vamos a hablar un poquito de otro instrumento, y que ese es el arpa, cuerdas. El arpa, uno de los instrumentos más antiguos de cuerdas, a veces injustamente olvidado o dejado de lado. En este caso, en un compositor y pianista virtuoso checo, Jan Ladislav Dušek, de Čáslav, Bohemia, que viviera entre 1760 y 1812, y que constituye un representante muy importante de la música checa en el extranjero durante la segunda mitad del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, compuso una obra para arpa, justamente, la sonata para arpa en do menor, opus 2, de Jan Ladislav Dušek. Y la vamos a combinar con un intérprete que en este caso me da mucho orgullo decir que es argentino. Me refiero a Ramiro Enríquez, profesor superior de arpa del Conservatorio Gilardo Gilardi de La Plata, ciudad donde nació. Desde 2022, Ramiro Enríquez está a cargo de la cátedra de arpa
en el Conservatorio Vicente Ascone en Montevideo, Uruguay, de una extensísima trayectoria. Ha actuado en el Teatro Colón, en Brasil, en Italia, en Francia, en Estados Unidos, en México. En el año 2000 fue el primer premio en el concurso internacional de arpa Félix Godefroy 2000 en Namur, Bélgica. En Bélgica también, por supuesto, que ha actuado. Bueno, en la conjunción de estos dos músicos tan destacados, vamos a escuchar Sonata para arpa en do menor, opus 2 de Jan Ladislav Dušek, en la maravillosa interpretación de Ramiro Enríquez, argentino, 7 minutos 12.
Acabamos de escuchar en la interpretación del profesor superior de arpa argentino, Ramiro Enríquez, la sonata para arpa en do menor, opus 2, de Jan Ladislao Dušek, checo, justamente en su maravillosa interpretación. Y como este programa viene en bloques variados y nos caracterizamos por ser eclécticos, todo es música, vamos a escuchar, ahora pasamos a la canción popular y a un grupo que es mítico, muy conocido ya, ahora antiguo, pero que se llama Mala Česká dechovka, conocido por los abuelos, los padres, y aún las canciones por ahí las interpretan los nuevos grupos, pero vamos a escuchar por este grupo, por el grupo original, Mala Česká dechovka, Červená sukinka, la pollerita roja, 2 minutos 09. Acabamos de escuchar Červená sukinka en la interpretación del mítico grupo popular Mala Česká dechovka. Y por el mismo grupo, para completar, última canción del día de hoy, Na krásné Šumavě, o sea, en la bella o hermosa Šumava, también por el grupo Mala Česká dechovka. 2 minutos 29. Na krásné Šumavě, tam výska je malá a již po dlouhý čas je mnou opuštěná. Vždyť přece vzpomínka zůstala v mém srdci, že já na Šumavu zapomenout nechci. Vždyť tam na Šumavě kolébka má stála v krásné zelené Šumavě. Vždyť tam na Šumavě kolébka má stála v krásné té Šumavě.
s českými pralesy, jak milo útulno v té malé dědince. Neměnila bych ji ani za tisíce. Vždyť tam na Šumavě kolébka má stála v krásné zelené Šumavě. Vždyť tam na Šumavě kolébka má stála v krásné té Šumavě. Y cerrando el programa de hoy, escuchamos Na krásné Šumavě, o sea, en la bella Moravia, en la bella Šumava, canción canción popular, ya no tiene autor solo, por Mala Česká Dechovka. Y con ello, como les decía, llega al fin del programa. Esperemos que haya sido de su agrado y nos reencontramos el próximo jueves 22 a las 16 horas aquí por Radio Cultura. ¡Ahoy!